Así que hoy, ¿verdad? Comenzamos, les voy a hacer una presentación del profesor Edward Montes. El profesor nació en Santa Isabel, Puerto Rico, obtuvo un doctorado en matemáticas en Cornell University, disciplina en la que es catedrático de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Calley, donde también forma parte del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias. Además de matemático, también es investigador de historia de la música africana y caribeña. Con estudios hechos en la fábrica de ideas del Centro de Estudios Afro-Orientales de la Universidad Federal de Bahía, San Salvador, Brasil. Nos acompaña el bello Coquí. Es miembro fundador del colectivo de estudios musicales de Puerto Rico. Desde octubre del 2001 es productor y anfitrión del programa Rumba Africana, que transmite Radio Universidad de Puerto Rico, la radio universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, México, y la estación en internet Música Maestro Radio. En abril del 2018 publicó en Puerto Rico el libro Más ramas que raíces, diálogos musicales entre el Caribe y el continente africano, que fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en la categoría de Investigación y Crítica en el 2019. Este premio es otorgado por el Instituto de Literatura Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico. Este mismo libro también fue publicado en España en el 2022 por la editorial Luana África. Actualmente el profesor Montes está estudiando las conexiones africanas de los instrumentos de cuerdas caribeños y también nuestras conexiones músico-culturales con la región norte del continente africano. Algunas de sus publicaciones están disponibles en la plataforma digital academia.edu y en la página web de la UPR Calley. Así que sin más, le decimos al profesor Edward Montes. Salud. Salud. ¿Está bien? Bueno, gente, yo he hecho esto decenas de veces, como siempre digo, en estos lugares y siempre me pongo nervioso. Sí, en los primeros minutos me van a escuchar tartamudear un poco, pero luego voy cogiendo velocidad. Porque además me siento entre amistades, gente que me quiere y que yo quiero mucho. Así que cualquier error, pues, es culpa de ustedes porque estar aquí no mío, porque me pone nervioso. Bueno, en serio, hablando ya en serio, muchas gracias al museo, a Mariel por organizar esta actividad. Gracias a Yambo y a los voluntarios y a la Junta de la Casita por aceptarnos en este espacio, que los adjetivos faltan para describir tan maravilloso que es este lugar. Es malo empezar una charla con una excusa y yo estoy empezando con dos. Una, que me voy a excusar, y la excusa propiamente es decir que este tema es inmenso. O sea, es un gran tema con muchas posibles líneas de investigación. Hay gente aquí, como el mismo Javier y otros compañeros, que han recopilado bastante de historia oral de las bombas en distintas comunidades e incluso bombas en Calley. Podemos aprovechar esta primera charla como un inicio, podríamos organizar luego un panel o una sesión donde podamos también recibir insumos de estos compañeros y compañeras que han hecho ese trabajo. También hay un documental que dura como 6 horas, que se titula Ayeres de la Bomba, que produjo Jerry Ferrao. Como todas las cosas, tiene defectos y virtudes, lo mismo que mi charla, propia también. O sea, todos tenemos, ¿verdad? Pero es un documental que vale la pena que lo vean, porque también recopila bastante de la información oral sobre la historia de la bomba. El enfoque que yo voy a seguir lo van viendo a través de la misma charla. Ay, me olvidó poner el tiempo. Otro lugar que les aconsejo que miren es el mapa musical de Puerto Rico, que es una recopilación de mucha información. Está en la página, en la internet. Es una idea original de Hugo Viera, del grupo de nosotros de investigación. Y ahí hay artículos, imágenes, grabaciones de música de Puerto Rico.
y los documentos van desde 1850 hasta 1940. Y también estamos abiertos a recibir más información. Personas que quieran colaborar con ese esfuerzo del mapa musical de Puerto Rico son bienvenidas a que aporten, porque una mano sola no puede aplaudir. Voy a seguir rápidamente con el bosquejo. Primeramente voy a hablar de algunas de las primeras menciones que se hicieron de la bomba, luego algunas descripciones que se hacen en el siglo XIX, especialmente las prohibiciones que se sometieron a los practicantes de bomba, algunas lecciones que nos dan esas cosas, como que la música afroboricua es mucho más que bomba, que las primeras grabaciones entonces de la bomba, entre 1914 y 1915, luego un hiato que es entre 1920 y 1940, que voy a explicar cuando llegue el momento de qué se trata, luego las grabaciones comerciales a partir de principalmente de la década de 50, luego voy a hablar un poco brevemente de la actualidad, y finalmente, si tengo que, es largo, si tengo que brincar algún tema, no me quiero perder el último, porque es ubicar la bomba en el mundo afrodescendiente, en el mundo afrodiaspórico, para que vean que realmente nuestra práctica musical interesa un conjunto bien amplio y extenso, geográfica y musicalmente, tanto en el continente africano como en otras islas caribeñas, lo cual nos engrandece más, no nos hace más pequeños, al contrario, nos hace más grandes porque pertenecemos a una cofradía, podemos decir, de practicantes de una música que ha sido prohibida, reprimida en distintos momentos de su historia, y aún así ha sobrevivido y se mantiene en la actualidad con una fuerza enorme, como vamos a poder ver más adelante. En 1797 vino un naturalista francés, que esto pues ya mucha gente lo ha mencionado, aquí no hay nada nuevo, esto se ha discutido montones de veces, que se llamaba Pierre Ledru, Andrés Pierre Ledru, que vino a Puerto Rico y de hecho vino a otros lugares también, él coleccionaba plantas, era botánico, pero también hacía apuntes de cuestiones culturales, y visitó en el área de Loíza una fiesta, y en esa estampa que le llamó baile campestre, pues dice: durante mi permanencia en la casa de don Benito, fui testigo de un baile que daba el mayordomo de la hacienda para celebrar el nacimiento de su primer hijo, y la reunión estaba compuesta de 40 a 50 criollos de los alrededores de uno y otro sexo. Algunos habían venido desde 6 leguas de distancia, porque esos hombres de ordinario indolentes son muy apasionados para el baile. La mezcla de blancos, mulatos y negros, y eso de por sí es importante, estamos hablando de un grupo heterogéneo racialmente, formaba un grupo bastante original: los hombres con pantalón y camisa de indiana, las mujeres con trajes blancos y largos collares de oro, todos con la cabeza cubierta con un pañuelo de color y un sombrero redondo galoneado. Ejecutaron sucesivamente bailes africanos y criollos al son de la guitarra, que generalmente no se asocia en Puerto Rico tampoco a saraos de gente negra, del tamboril llamado vulgarmente bomba, aunque en el texto original decía bámbula. Esa es una traducción que hizo Julio Vizcarrondo en... ¿Dónde está? Lo puse por aquí. En 1863. Julio de Vizcarrondo tradujo eso por primera vez al español. Y él, el francés decía bámbula, y él, como no sabía que quizás era una bámbula, pues le puso bomba, que era el nombre común en Puerto Rico de esos tambores. Pero para un extranjero, y es importante que se haya sido francés, porque viene por el circuito francés, donde hay ritmos y prácticas musicales bien parecidas a la bomba, y donde los tambores muchas veces se llaman bámbula. Y son tambores bien parecidos, como vamos a ver más adelante, a los tambores que se usan aquí. O sea que en cada texto uno puede sacar tanta cosa, pero lo que estamos hablando para empezar es que ya a mediados de ese siglo XVIII, había una mención de un tambor llamado bomba, y también entonces viene este señor de afuera y menciona esa práctica musical bien heterogénea, donde se combinaban instrumentos de guitarra, vihuela y los tambores entonces. Es bien importante también tener en cuenta que Puerto Rico siempre ha sido una sociedad, en muchos aspectos, aunque no en todos, bien cosmopolita. Nosotros hemos tenido mucha conexión con el resto del Caribe, especialmente, no exclusivamente a través de los puertos importantes de San Juan, pero también a través del puerto de Ponce, pero también los puertos en el área sur de Puerto Rico, a lo largo de Arroyo del Este
Ya, sí, sí. Sí, de contrabando, arribo, tráfico ilegal de esclavizados, de montones de otras mercancías que entraban por el área sur de Puerto Rico, esclavizados que robaban barcos y llegaban aquí. Hay montones de artículos de gente que ha estudiado esas cosas en el área sur de Puerto Rico, donde incluso hasta no hace mucho, no sé si esa práctica todavía subsiste honestamente, pero hasta hace unas décadas atrás nada más se hacía un rosario cantado en un tipo de creol que le llamaban rosario francés en el área de Guayama, también le decían Rosario Méndez. Méndez es un grupo étnico del área de Sierra Leona. Así que tenemos todo este montón de conexiones. Y una de las cosas desde el punto de vista oficial del poder estatal que facilitó muchas de esas cosas fue la llamada cédula de gracia, ¿verdad? Que le favorecía la inmigración a Puerto Rico de mucha gente de otras nacionalidades, que además traían, en muchas ocasiones traían a sus esclavizados con ellos. Y otro aspecto, que aquí tenemos un joven historiador que está comenzando su carrera brillante en la historia, que sería chévere que alguien en Puerto Rico se viene a investigar, es la esclavitud en el área marítima, que ha sido bien importante y ha sido estudiada en Brasil y en otros lugares. La importancia de los afrodescendientes que estaban esclavizados o trabajaban libres, entre comillas, con libre podía ser alguien en una sociedad como esa que en cualquier momento podían ni siquiera esclavizado y se negaban tu libertad, que trabajaban en labores marítimas y se movían de puerto en puerto llevando ideas subversivas en algunas ocasiones, en otras ocasiones ideas musicales. Hay muchos testimonios, por lo menos en distintos países en África, de la importancia de estos marineros que llegaban de allí de los mares con ideas musicales y que se reunían con músicos locales y hacían los mercados musicales. Estamos hablando también de la época pregrabaciones, o sea que el contacto y la difusión de música, perdón la redundancia, la difusión de música se da principalmente a través de contactos personales. No hay tal cosa como grabaciones que uno pueda escuchar y aprender. Entonces, también durante esos primeros años del siglo XIX, hay un miedo terrible a las consecuencias de la revolución en Haití. ¿Okay? Y hay evidencia histórica, y tenemos este libro, Presencia Haitiana en Puerto Rico, de muchos esclavizados que llegaron a Puerto Rico con sus amos después de la revolución en Haití, que expulsaron a los blancos que no pudieron matar. Y esto pues está aquí. Esa es otra línea también que hay que tomar en cuenta, porque mucho del léxico de la bomba en Puerto Rico, las palabras que se usan para describir ritmos y otros aspectos de la bomba, tienen evidentes conexiones creoles, con idiomas creoles, tanto del Caribe como de algunas islas africanas, como espero que podamos ver más adelante. Otro constante durante ese siglo XIX, entonces, y es lamentable porque muchas veces las descripciones que uno tiene de las prácticas de la gente subalterna, por decirlo así, la gente pobre, la gente común, muchas veces vienen desde el poder estatal, porque son descripciones de la policía, son descripciones de la gente que hace reglamentos para regular o controlar sus movimientos, sus fiestas, sus actividades. Y muy pocas veces, en muy pocas ocasiones, tenemos testimonios de la gente de esas mismas comunidades que están viviendo el momento y no están tan preocupados de dejar grabado en la memoria de la gente sus prácticas y su vida, lo que para ellos es su vida cotidiana. Y entonces, entre 1814 y 1868 se aprobaron y aplicaron bandos de buen gobierno, de vigilancia y de policía que incluían disposiciones que restringían los movimientos y las actividades de los negros africanos, tanto esclavizados como libres. Esto es importante porque en Puerto Rico la población negra esclavizada nunca fue la mayoría de la población negra, o entre comillas de color, en Puerto Rico. Siempre las personas que eran libres, que no estaban esclavizados en alguna hacienda o que eran propiedad de algún señor dueño de alguna plantación, pues eran libres, eran la mayoría de la población afrodescendiente en Puerto Rico. Así que parte del mito este de que la bomba también era cuestión de los esclavizados, no es que sea, como todos los mitos, tienen cosas de verdad, pero no es exactamente así. O sea, la práctica de los afrodescendientes libres fue bien importante. Y muchas de las descripciones que tenemos de esos bailes de bombas son de ciudades, son de lugares urbanos, no son de plantaciones rurales tampoco. No estoy diciendo que no ocurrieran en esas plantaciones rurales, e incluso la diferencia entre ruralía y urbanidad en esos años era más pequeña también. O sea, hasta los otros días Bayamón era un área rural, ¿me entiendes? Ahora es parte del área metropolitana.
Pero en cualquier caso, tenemos esas prohibiciones. Por ejemplo, el Código de Esclavos de 1826, en el capítulo 7, artículo 1 y 2, establecía que permitirán los amos que sus esclavos se diviertan y recreen honestamente en los días festivos, y que esas diversiones las tendrán hombres y mujeres por separado. Es un resumen que yo hice, una oración más larga. Y en sus bailes de bombas de pellejo y otras sonajas de que usan los bozales, que eran los africanos que llegaban directamente de África, o de guitarras y vihuelas que suelen tocar los criollos. Los criollos se refieren en ese documento a los negros nacidos en Puerto Rico, que no eran bozales, y que tocaban guitarras y vihuelas también. Es que esto es para mí importante por otras investigaciones que dijeron al principio de los instrumentos de cuerda. Y entonces, muchos de esos anuncios se publicaban en los periódicos también. La Gaceta de Puerto Rico, el 29 de abril de 1837, pues se publica prohibición de bailes en velorios y bombas de negro. Se prohíben en las casas, a menos que se tenga el permiso de los alcaldes para celebrar los bailes, y si se pasan de la hora para la cual se les dio el permiso, se enumeran las multas y las posibles penas de cárcel en caso de que violaran esas disposiciones. Y hay así muchas más que no puse, ¿verdad?, en aras de la brevedad, porque es más o menos el mismo tema. Todas estas prohibiciones en distintos lugares, volveré sobre ellas porque se mantuvieron estamos hablando hasta la década del 20, del siglo XX. Se mantuvieron prohibiciones. Voy a volver sobre ellas más adelante, esas más recientes. Pero hay unas ciertas descripciones. Si ustedes se fijan, aparte de Miguel Enríquez, que no es que hizo una descripción, pero mencionó el tambor, Ledru es extranjero. Las otras descripciones más antiguas que tenemos de esas prácticas musicales justamente son de extranjeros que vienen a la isla, y eso le llama la atención. En 1831 vino un gringo de apellido Edward Bliss Emerson, que llegó a Puerto Rico y vivió en Puerto Rico y en Santa Cruz entre 1831 y 1834. Y el investigador José Rigau Pérez publicó en 2003 el diario de Emerson y sus cartas. Y llegué a esto pues gracias al colega Noel Allende Goitia. El señor describe que él dio una colección de negros reunidos en las murallas para danzar, está hablando de San Juan, con instrumentos peculiares de sus naciones, dos tambores grandes que tienen forma de boya. Uno de los lados se recuesta en el piso y el otro pues tiene un parche de cuero. Y él continúa diciendo que en el cuerpo del tambor vio escrita la palabra Congo, y dice: yo escuché que los congos son considerados aquí los más eminentes en San Juan. Estamos hablando del principio del siglo XIX, y que reclaman ciertas prerrogativas en el día de San Miguel. Algunos otros de los negros tenían rattles, que me imagino son como maracas, ¿verdad? Porque son rattles hechas de calabaza, y que en inglés le llaman, según el shake shake, un nombre que excelentemente describe su música, ¿verdad? Y otros instrumentos que usan los negros y sus naciones. No dice cuáles eran esos otros instrumentos. Sí, sin embargo, dice que los negros se separaban en 4 o 5 naciones a las cuales pretendían pertenecer, y un canto ruidoso y violento y brincos violentos se unía a la gritería y a la alegría de la gente, que debían detenerse a las 8 de la noche. Después de la hora no estaban permitidos esos bailes. Y en el 26 de junio, un poco después, el mismo Emerson dice: caminando por la noche, cerca de las murallas de San Juan, volvió a ver negros bailando y tocando las maracas y el congo, que parece ser un instrumento, pero no dice cuál es, por lo de nuevo en las murallas de San Juan, y dice cantando una melodía simple que no debía tener más de 3 notas, dice. Y seguramente ningún significado, al menos para él, obviamente no tenía ningún significado. Y él continúa diciendo que los negros se movían en círculo, un paso a la vez, yéndose al frente y hacia atrás, y que también escuchó dentro de casas, en su camino al lugar donde él se iba a quedar, también escuchó baile, o sea, música de la misma dentro de las casas. Todos esos comentarios de Emerson apuntan a varias cosas, unas que yo les puedo mencionar y otras que seguramente ustedes se dan cuenta por ustedes mismas y mismos.
Una es la cotidianidad, lo fácil que era ir caminando por San Juan y de pronto escuchar tambores y música de los negros. También la idea de que los negros tenían organizaciones que se separaban de acuerdo a las naciones, como él dice que ellos pretendían, según él pretendían, pero que ellos tenían alguna noción de identidad y de pertenencia. Y más adelante vamos a ir a una lista de esas, porque en otros documentos se mencionan. Y también la cuestión de la prohibición, que era hasta las 8 de la noche nada más que se les permitía hacer esas cosas. Luego, en 1843, Francisco Vasallo narró un recuerdo que en ese momento para él ya era de antaño, que eran las trullas de los negros con sus bombas y banderas, que estaban vestidos con fajas de todos los colores, sombreros de 3 picos con plumas y 1000 adornos raros con que les gusta engalanarse para pedir el aguinaldo en un lenguaje especial. No dice cuál es ese lenguaje especial, ni tampoco da una descripción más detallada de lo que son las trullas de los negros, pero sí, es interesante que son trullas. No sé si el mismo significado que usamos la palabra trulla ahora, pero debe ser seguramente como una comparsa que van de sitio en sitio con sus tambores. Pero los tambores no son tan fáciles de ser portátiles, ¿me entiendes? Así que hay que buscar más, pero de todas maneras son descripciones, pues de las pocas descripciones que tenemos, de gente que no pertenecía a esas comunidades, esas descripciones desde afuera, con el entendimiento que ellos podrían tener mal o bien intencionado en algunos casos, ¿no? No vamos siempre a adjudicarle malas intenciones a la gente. Pero una de las primeras descripciones que hay así por escrito, que nos indoctrinaron en la escuela, por lo menos a toda la gente de mi generación, es el libro de Manuel Alonso El Jíbaro, publicado en 1849, que era requisito en las escuelas públicas. Yo no sé si en las escuelas ahora hay algún requisito de algo que se enseñe en las escuelas. Hay gente aquí, ¿verdad?, que son maestros y maestras, pero el currículum se ha ido empobreciendo tanto, pues yo no noto en los estudiantes que llegan. Porque si nosotros nos quejábamos de lo pobre que era el conocimiento de nuestra historia, en nuestra época la cosa se ha ido empeorando. Así que nos guste o no nos guste, al menos el hecho que Bob Bunny llame la atención a los jóvenes que se pongan a estudiar nuestra historia, pues qué bueno que viene de él, que es una figura a la cual ellos le hacen caso y a nosotros no, en muchos casos. Es triste, pero bueno, es una realidad, ¿no? El asunto es que ese libro, este señor, y de nuevo, este pasaje también se ha analizado y se ha mencionado en muchas cosas. No sé si Jambos, no sé si la cámara está tomando las imágenes que están ahí. Bueno, en cualquier caso, este señor dijo en una de sus estampas, él pretende hacer una descripción de la sociedad puertorriqueña y sus costumbres. Entonces dice, en Puerto Rico hay 2 clases de baile, uno es de sociedad que no son otra cosa que el repetido allí de los de Europa. O sea, que ni siquiera les reconoce a los criollos boricuas algún tipo de originalidad, sino que sencillamente se copian de Europa. Y otros llamados de garabato, que son propios del país, aunque dimanan, a mi entender, de los nacionales españoles mezclados con los primitivos habitantes. Eso es lo que quizás llamamos ahora la música jíbara. Y conocemos además algunos de África introducidos por los negros de aquellas regiones, pero que nunca se han generalizado, dice él, y todas estas descripciones que hemos estado viendo, ¿verdad?, pero que nunca se han generalizado, llamándoseles bailes de bomba por el instrumento que sirve en ellos en música. Estamos hablando de 1849. Dice, los de los negros de África y los bailes, y los de los negros de Curazao no merecen incluirse bajo el título de esta escena, porque aunque se ven en Puerto Rico, ven en lo que puse en rojo, nunca se han generalizado. Con todo hago mención de ellos, porque siendo muchos, o sea, que quedan, son muchos, son pocos, no se han generalizado, pero tiene que mencionarlo, aumentan la grande variedad de danzas que un extranjero puede ver en una sola isla y hasta sin moverse de la población. Pues, bueno, voy acá, o no son muchos, o no los puede ni evitar un extranjero que llegue aquí. ¿Entiendes? Que se le ve la costura tan brutal, ¿verdad?, de la minimización de la cultura, de las condiciones africanas. Sin embargo, a pesar de Alonso, y como les decía, esto no nos indoctrinaban a nosotros sin ningún pensamiento crítico de nada. Esa era la verdad revelada. Eso era en Puerto Rico en el siglo XIX para la gente que estábamos en la escuela, cuando se nos obligaba a leer esos tipos. Yo creo que se debe leer, pero también se le debe dar herramientas a uno para, ¿verdad?, para ponerlo en un contexto histórico. No se hizo lo que se censure. Pero ya a fines del siglo XIX, otro extranjero, un ingeniero agrónomo que se graduó, dicho sea de paso, de Cornell,
se mudó a Puerto Rico porque se casó con una puertorriqueña, Robert Jungham. Hay un parque en Bayamón todavía que lleva su nombre porque era un terreno que él tenía que sembró plantas, era agrónomo el tipo, y entonces luego de su muerte pues eso se quedó como un parque que lleva su nombre en Bayamón. Este señor escribió también sobre la cultura, que es muy poco, pero hay unos documentos en el Archivo de Puerto Rico donde incluso él menciona un arpa congoleña que se usaba en Puerto Rico, pero el documento maldición, el documento está partido justamente donde está la imagen de la arpita, que no está la descripción que él hace de ella completa, ni está el dibujo que hizo del arpa, pero de nuevo es otra conexión africana a través de instrumentos de cuerda que generalmente no se reconocen en Puerto Rico. Pero entonces él sí menciona bombas grandes y otros tambores que según el documento llaman djembes, ¿ok? De eso voy a hablar después. Entonces él menciona, él hace estos dibujos de los tambores, el de arriba es lo que él llama que es la bomba grande, y los de abajo son los djembes, que tienen una forma bien distinta a lo que nosotros sabemos que son los djembes de África Occidental. Pero en cualquier caso, existe el documento, pero lo encontró en el Archivo General Hugo Viera Vargas, de nuestro grupo de investigación. Aquí están los mencionados djembes, la bomba grande. Y entonces, un djembe realmente es un tambor de varios grupos étnicos de África Occidental, tocando bambará, los distintos grupos de África Occidental, y tiene esa forma. Es muy distinto a como los dibujos que él hace, pero el hecho de que esté el léxico de djembe, que es un extranjero, es un gringo, o sea que él está poniendo esa palabra de la gente que está usando esos tambores que le llaman djembe, pero no fue él el que se inventó el nombre. En sus descripciones, Jungham también implica que los negros se dividían en dos grupos, los congos y los ngangobá. Los ngangobá, es que el documento está partido donde dice ngobá. Se me falta un pedacito al documento. Pero sobre los ngangobá, eso, pues hay otras referencias que voy a mencionar ya mismo. Y que aparecen en un libro que escribió en 1904, se titula Cosas de Puerto Rico, José Antonio Daubón, que describió un baile con bombas que se realizó cerca de la plaza del mercado de San Juan. Y él dice, el baile fue parte de las celebraciones del Día de San Miguel Arcángel. ¿Se acuerdan que les dije que ella mencionaba que las fiestas de San Miguel eran importantes? En las que se coronaban el rey y la reina de los negros congos. El baile que describió fue de hombres, en el que un bailarín seguía a otro, no menos esforzado ni menos ligero, y que a cada golpe de timbal entraba en el círculo un nuevo combatiente. Y entonces es interesante la descripción que hizo Daubón de los tambores que acompañaban ese baile. Dice que eran unos timbales, estoy citando literalmente, unos timbales de 2 metros de longitud, eso es cerca de 78.34 pulgadas, unos 6.6 pies, son tambores enormes, y otros tambores de construcción primitiva. Este tipo de tambores tan enormes nos refiere, qué sé yo, los tambores de mina de Venezuela también, que son así, tambores de República Dominicana. Y entonces ahí es que él menciona esas naciones, incluyendo a los nangobás. Detrás de los nangobás seguían los mandingas, que realmente es como se le llama en esta área del mundo a los mandé, a las culturas mandé de África Occidental, que hay distintas subculturas, y pues, se le llaman genéricamente mandingas. Están los congos, los calabaríes y otras naciones no menos distinguidas, todas con sus monarcas y el séquito correspondiente. Iba todo esto amenizado por una música poco grata, sin duda para los oídos que no estuviesen acostumbrados a las armonías coloniales, y constituida por timbales, ahí está, de 2 metros de longitud, y tambores de construcción primitiva, que a golpes de puño y fuerza de brazos repicaban con infernales trépitos 2 docenas de negros endiablados que gesticulaban y se movían con rapidez vertiginosa. Y entonces ahí menciona a los nangobá en este otro documento que voy a seguir porque se me va a ir el tiempo con tantos documentos, pero ahí implica incluso que los nangobá los acusan de ser caníbales, antropófagos, de comer hombres, y esa acusación resurge de nuevo en Puerto Rico a principios, más tarde, a principios del siglo XX, en noticias de periódicos se refiere a las fiestas de los negros como que son, lo vamos a ver, como que son antropófagos. Y esto de los nangobá es importante porque no se tiene muy claro. Hay un compañero de Ponce, Ricardo Mariani, bien jovencito, que va a empezar un doctorado ahora,
que está haciendo investigación sobre las cofradías de negros en el siglo XIX en Puerto Rico, y él se ha topado con estas cuestiones de los Nangobá, y no se sabe bien claro qué eran, qué tipo de organización tenían. Lo que sí yo sé es que Nangobá se puede referir a un grupo étnico del norte de Camerún, que tiene un nombre bien parecido, y es de esa región de África. Pero yo quiero mencionarle, porque yo quiero que no se me olviden de ese nombre, porque cuando vayamos a las primeras grabaciones comerciales de la bomba de Puerto Rico, una de las primeras grabaciones cantadas fue por Ruth Fernández, y es una canción donde hablan de los Nangobá. Estamos hablando de 1950 y pico. Que está eso como que se queda en la memoria, ¿verdad? En la memoria de la gente, y está por ahí, aunque no hayan documentos ni cosas, por lo menos que yo sepa, ¿verdad? Que uno puede estudiarlo con más detalle. Lo que sí es que este tipo de organizaciones y naciones sí están bien documentadas en otros lugares, como en Cuba, en Brasil, y en Puerto Rico, pues quizás compañeros de historia que yo no soy de esa área puedan eventualmente referirnos a otras referencias sobre el particular, pero no hay tantos estudios en Puerto Rico sobre esas organizaciones hasta donde llega mi poco conocimiento del tema. ¿Okay? Entonces las prohibiciones consiguieron a principios del siglo XX. Estas describe la democracia el 5 de enero de 1900, describe las reglamentaciones del nuevo 1900 sobre los bailes de bomba. Luego tenemos otra en Arecibo, donde dice que el alcalde, señor Pérez Avilés, ha puesto el veto en las últimas órdenes, en las últimas ordenanzas votadas por este Consejo Municipal sobre la prohibición de los bailes de bomba y las serenatas a altas horas de la noche, fundándose en esta prohibición contra la ley. En el 25 de enero de 1906 en Arecibo. Luego en Ponce, en La Democracia, sale publicado: nuestro municipio prohibió los bailes de bomba por ser a más escandalosos e impropios de una sociedad culta. Pero resulta que se han desaparecido los bailes de bomba, y por eso puse esta, porque sentía cuando estaba hablando, lo voy a aburrir con tanta noticia y tanta cosa del periódico, pero lo quise poner por lo que viene después. Así que atiendan bien interesante lo que viene en esa noticia de Ponce de 1907. Dice que, pero resulta que se han desaparecido los bailes de bomba. En cambio, hay otra nueva música llamada la plena, con la que se hacen bailes en los alrededores de la ciudad y aún dentro de la misma ciudad, en cuyos bailes se observan los actos más inmorales, y allí se confunde entre la impura mesalina y el carcerario una juventud bien nacida. O sea que los blanquitos se sentían atraídos y se llevan esos bailes. Bien nacida, en cuyos bailes se observan los actos más inmorales, y allí se confunde, ¿verdad? Una juventud bien nacida y mejor criada, que burlando la vigilancia de los padres pasa las noches en inmunda bacanal. La policía tiene más de una vez que presentar denuncias por desórdenes, escándalos, peleas y heridas adquiridas en las plenas. Esa es la primera mención escrita sobre la plena que se ha encontrado hasta ahora, 1907, en ese periódico de La Democracia, en Noticias de Ponce, como se titula la sección. Muchas de estas cosas están disponibles en internet, o sea, yo las conseguí en internet. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos tiene una página de periódicos donde uno puede ver noticias de periódicos de Puerto Rico desde 1840, desde mediados de los 1900, de los siglo XIX hasta creo que en 1940. Uno puede buscar, no es tan fácil buscar, no es trivial. Tú pones bomba y aparece todo lo que salió en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. No es inteligencia artificial, ellos no saben que tú estás hablando de baile, sino parece que... O sea, hay que buscar con cuidado, y uno tarda mucho rato, pero se encuentran cosas. Y así sigue. En el Boletín Mercantil de Puerto Rico, el 26 de octubre de 1911, también hay prohibiciones sobre la bomba. Se implica que los negros son antropófagos y qué sé yo qué. Pero en 1914 y 1915 llegó a Puerto Rico un señor llamado John Alden Mason, que estudiaba antropología, y llegó a Puerto Rico comisionado por... bueno, me acuerdo que fue bueno, un antropólogo norteamericano bien famoso, que ahora Boas, de apellido Boas, que fue quien lo manda a Puerto Rico, y él llega con esta idea, que piensa que ya estaba a principios de siglo, de que la música jíbara era música del centro de Puerto Rico, de las montañas, y que en las costas era que iban a conseguir las cuestiones afrodescendientes o africanas, no le llamaban afrodescendientes todavía, negras. ¿Ok?
Y entonces sí que él decide ir a Utuado e ir a Loíza para ver el contraste de esos sitios. Pero lo interesante es que en Utuado se encuentra con bomba y en Loíza con música jíbara. O sea, en Loíza encuentra varios informantes que le cantan música jíbara y que le dicen que aquí son populares muchos géneros, incluyendo la música jíbara. Y en Loíza consigue gente que toca... Esta vez así yo se me hace más fácil aquí. Por ejemplo, miren, en Loíza, él hizo esta grabación, esto es en cilindro, o sea que la calidad no es muy allá, pero da para entender algo. Se llama Golpe Carinda. Y así mismo lo describe en las notas de campo que él hace de las grabaciones. Y también tiene esta otra grabada en Utuado, que se titula Ay Morena que te quemó. Se identifica en los documentos como bomba. Y entonces en Loíza, pues también grabó piezas que todavía se tocan. Todavía algunas las recuperó el mismo grupo de Manuel Dufrán, otra gente, pero que todavía se tocan, por ejemplo, como esta. Ese es un tal Jacinto Díaz en esa grabación. Entonces tenemos esta, que es Meritón Tombe, pero además una cosa interesante es que tocan con barril y güiro, no maraca. En testimonios orales que recopiló Manuel Dufrán para su tesis doctoral, él menciona que las maracas, que informantes en Loíza le dijeron que la maraca como instrumento en la bomba empezó a usarse en Loíza a partir de los 1940, que antes se usaba güiro. ¿Okay? De todas maneras, miren, muchas de esas cosas, de esos detallitos son importantes, pero lo importante es que también son músicas versátiles, la gente echa mano de lo que es, de lo que tú tengas en el momento. Tiene un güiro, vamos a tocar el güiro, porque lo importante es la función que cumple en ese momento ese instrumento musical. El cuá que se toca en la orilla del barril, pues muy bien, pero si se toca en otro lado, se toca sobre una mesa, pues muy bien, porque lo importante es la línea temporal rítmica que ayuda a todos los músicos a estar juntos y organizarse. Eso no. Muchas veces, más recientemente, lo digo con mucho respeto, algunas compañeras y compañeros de la escena de la bomba tienen unos fundamentalismos, una cosa, como que las cosas siempre fueron de una cierta manera y que nunca cambian y casi, no sé cómo decirlo, es eso, como un tipo de fundamentalismo y entonces se ofenden si otra persona hasta les cuestiona ese tipo de cosas, pero cuando uno mira los documentos, y especialmente compañero que ha hecho historia oral, se da cuenta que las cosas siempre fueron mucho más fluidas y más flexibles. La idea es que vamos a pasarla bien, no hay tal cosa como que... Además, los géneros musicales solamente se estabilizan generalmente en la historia de la música cuando se convierten en mercancía, cuando se convierten en un tipo de mercancía para venderse, para grabarse, y eso viene a hacerse a partir del final del siglo XIX. Y de hecho, con el desarrollo de la tecnología, incluso uno puede ver cómo ella ha influido en los cambios de las piezas musicales. O sea, dicho ese, entre comillas, aclaración de mi parte, pero que sí es importante notar que usaron un güiro también, o sea que no solo la maraca sola, que usaban principalmente en el área sur, una maraca sola que la tocaba la misma mujer que era la que cantaba.
Iba a poner el Meritón Tombe. Holandés Serrucho, que también se toca todavía. Entonces, es bien interesante que en los informantes estos en Loíza, Jacinto Díaz, especialmente en los documentos de John Mason, él habla de lo que ellos conocían como bombas africanas, que también son con güiro y barril, pero le llaman bombas africanas. ¿Ok? Y una de esas bombas africanas, yo transcribí la letra porque dice: tu madre es conga, tu padre es carabalí. Tanto tiempo en Puerto Rico, tú no puedes hablar así. O sea que todavía esta persona que está refiriéndose a ella está hablando todavía en idiomas que parecen africanos. Y el tipo dice: llevas tanto tiempo en Puerto Rico que tú haces hablando así. Y entonces el coro dice: yo estoy mundale, mundalita, mundal. Entonces mucha ha estudiado estas grabaciones no sabían de dónde, qué quiere decir eso de mundale. Incluso le han puesto otras cosas. Sin embargo, mi teoría es que en el idioma bangui, que es una variante del idioma lingala, que estamos escuchando ahorita en una canción de la República Democrática del Congo, de esa región de África y de partes de Angola, mundele es blanco europeo. Y no tanto por el color de la piel, sino por sus costumbres. Un negro puede ser mundele, porque se comporta como un blanco europeo. Y entonces, en esta canción, esa es mi teoría, de que lo que le está diciendo ahí es mundele, dice tú, mira, tú te... Yo estoy mundele, ¿ves? Yo estoy mundele, ya yo estoy blanco, pero tú sigues siendo de allá de África, de que tanto tiempo aquí porque tú sigues hablando así. Le dice, escuchen la letra. Tanto tiempo en Puerto Rico, tú no puedes... Y por ahí sigue. Dicho sea de paso, eso es común también en otros lugares de África, por lo menos que yo conozca de personal en Senegal, me llaman tubap a los blancos. Y los negros norteamericanos que a veces van a Senegal y van a las comunidades, los tratan de tubap, de blanco, a pesar del color de la piel, porque ellos no son blancos por el color de la piel, sino por sus costumbres y su comportamiento hacia los africanos que van allí. O sea, a veces, lamentablemente, pues los norteamericanos van con un espíritu de aire de superioridad a muchos de estos lugares y ellos le dicen tubap. O sea, para ellos yo soy un tubap, claro, pero obvio que yo soy un tubap. Me dijeron tubap varias veces, un nene me pedía, tubap, dame dinero, o sea, pero lo interesante es eso, que incluso a alguien bien oscuro de piel le pueden decir tubap también, porque no es un asunto de color de piel. Entonces, tenemos esas grabaciones y hay más. Si a alguien aquí le interesa alguna de esas grabaciones, pues yo las tengo y las puedo compartir, porque el punto de esto es que entre más gente sepa de estas cosas mejores, ¿me entiendes? Ahora, es muy interesante y algo para pensar para la gente que quiera seguir investigando. De 1920 y 1950, por ejemplo, no hay grabación. La bomba nunca se convirtió, ni siquiera en la diáspora, en un género de música grabado. A pesar de, por ejemplo, la plena, ¿no? La plena, que es mucho más joven, ya en los 20 se grabaron plenas, en 1928, 1929. Y habían varios grupos en Nueva York que grababan plenas y que las mezclaban con giros de música jíbara, con cuatro,
una música bastante rica, bien parecida en algunos aspectos de esas grabaciones a las grabaciones del texto del Caribe, como el calipso y cosas por el estilo, o sea, pertenecen a ese mundo afro, así. Pero bombas no se grabaron nada. También interesante, en Cuba tampoco se grabó rumba. O sea, la música de más puro tambor y con más adscripción identitaria a comunidades pobres y negras, vamos a decirlo de esa forma un poco superficial, menos mulatas, no se grabaron. En Cuba, ustedes saben que la tumbadora no entró a los conjuntos de música popular hasta que Arsenio Rodríguez empezó a usarla y empezó a incorporarla. Y eso es mucho más tarde. Y no surge un grupo que grabe rumba callejera hasta que salen los muñequitos de Matanza en el 1950 y pico también. ¿Me entiendes? O sea que es más o menos en esa época, de fines de los 40 y principios de los 50, que algunas de estas músicas que son de callejón, de la esquina, del área urbana, de las fiestas de los negros propiamente, y sus organizaciones, que empieza a llegar a la música grabada. Claro, esa música se perfora a través de ritmos y ciertos temas rítmicos que aparecen en la plena, que aparecen en otras músicas. Alguien que tenga el oído entrenado se da cuenta de que esa música puede estar ahí presente, pero no está explícita en grabaciones. Y eso para mí me llama la atención, ¿verdad? O sea, como la plena se graba tan rápido, bien rápido, los calipsos se graban tan rápido, pero estas otras músicas, desde el vocal de Martinica, la rumba cubana, la bomba puertorriqueña, nada de estas músicas no se graban en todas esas primeras 4 décadas del siglo XX. No se graban, con toda la ansia que tenían todas estas compañías disqueras de generar riqueza. No nos engañamos tampoco. Esos son documentos que nosotros usamos, pero no son documentos antropológicos, eso es un negocio. Ellos querían vender sus máquinas de reproducción musical y querían hacerse dinero. O sea que, aún así, bueno, de todas maneras, esa industria, eso es un tema bien interesante también, porque, por ejemplo, hay evidencia, hay un señor en Estados Unidos que se llama Elijah Wall, que escribe un libro que se llama Out of the Delta, que él estudia cómo los afro-norteamericanos, los negros en Estados Unidos del área sur, que es verdad que sí, que hacían blues, hacían música country. La música country, el banjo, toda esa música tiene una influencia importantísima, incluso que crearon negros norteamericanos. Pero las grabaciones los sacaban porque el negro tenía que grabar blues y los blancos tenían que grabar country. Y a pesar de que habían blancos que tocaban blues y habían blues que tocaban música country, las grabaciones no te reflejan eso. Este tipo lo que hizo fue empezó a buscar en archivos, empezó a encontrar los documentos que dicen cuáles eran los repertorios que se iban a tocar en distintos lugares, y además anotar en las notas que hacían de grabaciones, como a veces no estaban en los créditos, porque no se damos mucho crédito en los discos, pero quien está acompañando a este negro tocando blues es un blanco en la guitarra o viceversa. Había mucha más mezcla, a pesar de las tensiones del racismo, que no hay que olvidar también, estaban ahí, pero se daba mucho de eso. Y eso en Puerto Rico es algo que también sería interesante ver, yo no sé por qué. Y como decía, mira, en 1921 sigue estando la cuestión de las prohibiciones de las bombas, y dice que la bomba es ya religión para estos hombres y para los que vivimos cerca de ellos, en donde se celebran estos actos. Es pesadilla que se apodera de nuestros sentidos y nos atrofia el pensamiento. En días pasados aparecieron en la isla de Santo Domingo varios antropófagos que se comieron a varios ciudadanos, y yo estoy por creer que a aquellos también les gustaba mucho el baile de bomba. Esa bomba que a nuestras mujeres les causa un terror inaudito, y en los hombres un deseo de irlos cazando uno en uno con un rifle. Estamos hablando, o sea, este tipo está promoviendo que se vayan a matar los negros que están bailando bomba, ¿me entiendes? Y que son antropófagos. Estamos hablando de 1921, en Puerto Rico. Se fue para el infierno la armonía racial esa que nos enseñan en el fútbol en la escuela, ¿no? Como si fueran animales. Nos quejamos luego de que lleguen a nuestros lares personas de países extraños y cuenten luego que nos han visto lo que han visto aquí. ¿A qué quejarnos? No es verdad lo que dicen. En la actualidad Puerto Rico todavía no está civilizado por completo, cuando después de las 8 de la noche los alaridos y el ruido de la bomba de unos hombres que se divierten llenan de espanto a las personas sensatas. El ruido de la bomba nos recuerda algunas partes de África, porque es sabido que la bomba nació en África y continúa en Puerto Rico su culto. Y por ahí sigue, y habla de los antropófagos y las cosas. Estamos hablando de un periódico importante, estamos hablando del mundo, 7 de junio de 1921.
Y ya en 1934, en otro libro que nos indoctrinaron a nosotros en la escuela, Insularismo, Pedreira ya construye de manera bien clara esa supuesta división de nuestra música, de nuestra cultura en tres razas: la india, la taína, la española y la africana. Y pero es que este tipo llega a unos niveles, con todo el respeto que merece él, ¿verdad? Ni siquiera le reconoce a los descendientes africanos el tambor. O sea, este es todavía más, porque en el libro de Insularismo que teníamos que leer en la escuela dice: la India ofrece el cacharro güiro y las maracas, y la africana transforma el tambor indígena y ofrece la bomba y el bongo. O sea, ni siquiera le reconoce el otro tambor, porque lo copiaron de los indios, que además es un tambor completamente distinto. El tambor de los taínos no tenía membrana, no tenía nada, es un idiófono, un tronco ahuecado que tenía una o dos notas y se tocaba ahí. Y ni siquiera morfológicamente se parecen. Pero todavía, aún así, en 1939 hay fotos como esta que me la facilitó Jerry Ferrao, que es uno de los mejores compositores de bomba, en mi opinión, y además porque hizo el documental ayer de la bomba, que todavía en 1939 tenemos esa foto donde se está practicando lo que se llama el coco ballet, que era acompañado por ritmos de bomba, pero es un tipo de arte marcial que se tocaba con palos. Y esta foto estamos hablando de 1939, o sea que hay evidencia. Y más adelante veremos si me da tiempo, porque no, hasta ahora tengo que ir pasando mucho. Hay evidencia de que cuando las bombas se siguieron tocando y haciendo este tipo de baile. Lo que pasa es que, como les decía, no llegó a la música grabada. María Teresa Babín, por ejemplo, en su libro Panorama de la Cultura Puertorriqueña de 1958, pues habla de las artes del país y dice: la fiesta de zafra en las haciendas de caña del sur de Puerto Rico se celebra no hace tantos años. El baile de bomba de los negros de la Bajura, en la hacienda de la Florida. Yo me quería ir a una milla de la hacienda de la Florida, en Santa Isabel, donde mi padre trabajaba de mayordomo, dice, entre los años 1924 al 28. Y dice que recuerda esos pintorescos bailes en que las mujeres lucían varias enaguas profusamente adornadas con encajes y tiras bordadas, ostentándolas al levantar la falda discretamente al compás de la danza rítmica y monótona al son del bombo. Eso supuestamente ella pues lo vivió. Manuel Álvarez Nazario, en 1960, en el primer volumen de la revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, escribió un artículo que luego parte de ese lo incluyó también en su libro de Elementos afro-negróides del español de Puerto Rico. Pero escribió un artículo solo sobre la historia de las denominaciones de los bailes de bomba, y el comentario inicial de ese artículo vale la pena que yo lo destaque, porque dice: la frase adjetival de bomba o de bombas califica y denomina en Puerto Rico a determinado tipo de baile o bailes de origen africano o afroantillano que se ejecutan todavía, y lo que puse en rojo es lo que quiero destacar, aunque ya en tiempos modernos, con tendencia hacia la desaparición en aquellas zonas del país donde quedan aún concentraciones fuertes de los genes de gentes de color, de los genes de gente de color, descendientes de los antiguos esclavos. De nuevo, ya empieza a verse el discurso de la negritud, circunscrita a algunos ciertos espacios geográficos físicos solamente en esos sitios. Y además dice que está desapareciendo gente. Estamos hablando de 1960, está el Combo Cortijo, el Palo. ¿Me entiendes? Está la Orquesta Panamericana, que ya había grabado bombas. Está poco después, Moncho Leña, Mon Rivera. O sea, estamos hablando del momento en que está el boom de la bomba, por lo menos en su aspecto comercial, y para él está desapareciendo. O sea, Álvarez Nazario, con todo el respeto que merece, porque es un lingüista súper importante de la historia de Puerto Rico, yo no quiero minimizarlo a él, yo lo que quiero es destacar cómo los lentes racistas pueden obnubilar, pueden oscurecer hasta una persona del calibre y el conocimiento que tienen, y además son prácticas invisibles. Si uno pertenece a una cierta clase social y se mueve por ciertos espacios, esas prácticas se le vuelven invisibles a uno, muy a pesar de lo que uno quisiera, ¿verdad? Y entonces dice: Álvarez Nazario alegaba que los nombres más antiguos registrados para bailes de bomba en Puerto Rico son el candungué, el cucalambé, el cuembé, el curiquinque, el guateque y mariandá o marillandá. Y dice, y el mariangola. Y también menciona otra serie de denominaciones que califica de evidente factura francesa, y dice que tal vez se incorporaron a los bailes negroides puertorriqueños a principios del siglo XIX, bajo la influencia de los esclavizados que trajeron colonos franceses. Y habla del bambulé, del carinde,
el cuyá, el gracimá. Yo puse las cosas así, él no puso acentos en Carinde. Gracimá, Leró y Sicá. Y entonces, luego habla trata de trazar alguna de las, ¿verdad? Del origen de esas palabras y de la historia de esas palabras, pero me desvía mucho el tema. Si alguien quiere copiar el artículo, yo se lo puedo facilitar. Pero entonces él se basa mucho en el libro de María Calilla de Martínez, Costumbres y Tradiciones de mi Tierra, que publicado en 1938, y dice, ella dice, ahí dice, los ingenios particularmente durante el periodo de la esclavitud y aún pasada aquella, también en los parajes donde se concentraban los negros para vivir, celebrándose bailes, especialmente los domingos o otros días festivos. Ellos duraban todo el día y una noche bailábanse los siguientes bailes. Y según esta señora, pues se bailaban el marillandá, que ahora no hay un baile de bomba, ni un toque de bomba que se llame marillandá, pero sin embargo hay un 6 de música viva que se llama marillandá. Y entonces describe las coreografías de esos bailes, dice, acentuado en compases y como de saltos, el guateque, que era de música alborotada, bulliciosa y alegre, el mariangola, que era cadencioso, acompasado de vueltas lánguidas, el curiquinque, que se bailaba en ruedas o hileras, como las cuadrillas del resto del Caribe, que se hacen como matarines y o sea, que vamos juntos, que se bailaba en ruedas hileras, con una pareja central que tramaba el movimiento, y el candungo o candungué, graciosamente vivo y sensual. Y de este último baile proceden muchos otros, y entonces esto es interesante, que ella conecta el candungué, ¿verdad? Lo conecta con el candombe o el candombe de Argentina y Brasil, y también con la rumba cubana, y también con el cakewalk de Shimani de Charleston, de Estados Unidos. Y probablemente, como diremos más adelante, algo tiene nuestra plena de ese baile. Todos los derivados del candungue son cantados. Esto no lo puede tomar como fuente primaria, en el sentido de que eso es ella, que también es lo que ella supuestamente vivió y lo que ella recuerda. Pero es interesante todos esos nombres. Y entonces menciona bailadores de bomba de Guayama, Salinas Ponce y Arroyo, está doña Modesta Amaro, Isabelita Navarro, Pablo Rins, Bruno Cora, Narcisa Godinó, Amalia Villodas y Damiana Alonso. Y también menciona a la hija de Dominguito de Cataño. Dominguito fue un tremendo bombero del área de Cataño, súper importante. Y entonces ella describe un baile de bomba en la década de 1930 y dice, el hombre comenzaba a bailar y la mujer le seguía. Para comenzar, el bailador marcaba el paso y el tocador de bomba tocaba el ritmo de acuerdo con lo pedido por el bailador. Al cabo de un rato, la mujer pasaba al frente y el hombre la seguía. Ella era entonces quien indicaba los pasos y el ritmo que había que repiquetear, el ritmo que había de repiquetear el tocador de bomba. Es la primera descripción que hay de cómo se piensan los bailes de bomba en la actualidad. Tiene un solista contra el tambor que le contesta, pero si ustedes se fijan, muchas de las otras descripciones, incluso las que leí de Emerson del siglo XIX, se refieren a muchos otros tipos de coreografía que no es exclusivamente la práctica más común en la actualidad. Tenían prácticas como esa que se parece al cuadril que se usa en Santa Cruz, en muchas de las islas del resto del Caribe, que son estos bailes a corro, ¿no? Como la gente junta y haciendo figuras, que también aparece luego en la danza y muchas tanto esa interacción entre la música de las clases altas y la música de las clases pobres, unos a veces imitando a otros y tratando de emular y aprendiendo. Porque además muchos de los músicos que tocaban en las bandas que tocaban para amenizar música de gente de clase alta eran gente que venían de clase pobre. Entonces muchas veces, como ha dicho Chuco Quintero, Ángel Quintero, por ejemplo, metían su truquito ahí en la danza y sus cosas mientras estaban tocando para otras clases sociales. En cualquier caso, en 1963 están los sones de la bomba en la tradición popular de la costa sur de Puerto Rico que escribió Edwin Figueroa. Y luego habla de que en el sur se le llamaba sones de bomba y no 6 de bomba, llama a los tambores guiador y repicador. Y los tocadores se sientan sobre los tambores, el cual se toca sobre el repicador y cantan las mujeres. Y menciona que los ritmos del área sur, según este señor de Ponce, era el Lerol, el Güembe, el Cuyá, el Belén y el holandés. Y entonces, de nuevo, vuelve otra vez a hablar de la decadencia, incluso termina su artículo diciendo que todavía se encuentran intérpretes profesionales de la bomba que viven de ella exclusivamente. El folclorista puertorriqueño Francisco López Cruz nos aseguraba que en el sur de la isla la bomba se conserva más pura en sus elementos originales que en el norte
Y así lo hemos podido comprobar recientemente. Y entonces termina con ese artículo con la oración. Sin embargo, en términos generales, los interesados en el estudio y conocimiento de nuestra formación cultural han dado por desaparecido este interesante aspecto de la cultura puertorriqueña. Hablando de 1960, ya están decretando como que desapareció la bomba, y estamos hablando, como les digo ahorita, el momento que está Rafael Cortés y Mar Rivera rompiéndola a nivel internacional, ¿me entiendes? No solo en Puerto Rico, que están todos los días al mediodía, en el show del mediodía, tocando bombas. Lo interesante para mí es que las grabaciones comerciales entonces empiezan en esa década del 50. Y yo no sé bien por qué, es un tema también que me parece que le podemos investigar. Yo quiero entrevistar a Tuco Peña, porque él era jovencito en esa época. Y la orquesta de Lito Peña fue de las primeras que hizo arreglos orquestales de bomba. Me interesaría saber por qué ellos tomaron la decisión de que fuera el SICA, el ritmo, lo que conocemos hoy día como SICA, que fuera el ritmo que más se grabó y que se arregló en estas orquestas. En cualquier caso, según Cristóbal Díaz Ayala, que ha escrito muchas discografías, el primer disco que incluyó lo que se llama una bomba tradicional este era el disco Bomba, que publicó la Monitor en 1961. Está ahí con una orquesta, pues tiene una plena, Santa María, tiene un steel band, tiene distintos ritmos tanto de Puerto Rico como de otros lugares. Entonces, según él, esta es la primera grabación de una bomba tradicional de comercial. Qué interesante la carátula del disco, ¿verdad? Los blancos, los tambores que no tienen nada que ver. Pero entonces Canario publicó un disco con Sonia Records que se llamaba Plenas. El disco se titula Plenas. Sin embargo, no solo tenía plenas, también tenía algunas letras de plenas cantadas en el ritmo que nos llamamos acá, citado. Y el rumor que me dijo Ramón López, investigador súper importante de nuestra cultura, fallecido ya, antropólogo, que quien acompañó a Canario, Manuel Jiménez Canario, en esa grabación fue Cortijo, su músico. Lo que pasa es que no le damos crédito ahí porque Cortijo tenía un contrato con otra disquera. Entonces, para evitar el problema de contrato, pues, pero que finalmente quien acompaña a Canario aquí. Entonces miren cortaron el que originalmente era una plena, pero se tocaba el ritmo citano. Llegó el obispo de Fondo, que también es otra plena tradición de Fondo, pero con bomba. Tiene los ojos azules, su piel encantadora, mamita así todavía que no salimos de los... Ya de encantadora son los ojos azules, los ojos que... Bueno, la cosa es que interesante, ¿no? Que el disco se titula Plenas, pero tiene bombas también. Y esa es la parte de atrás del disco. Y para mí una figura que en esta parte que yo trabajo, ¿verdad? Que no es esta parte oral de las comunidades, me interesa, pero no es el área que yo he trabajado, como le decía aquí el compañero, que cualquier momento o más adelante, si quiere ver, si te me dan 10 minutos más termino. Existe tanto material y yo siempre paso problemas para resumir. Puede abundar en ese otro aspecto, pero a mí me interesa mucho este otro porque es la figura pública, es la que llena las ondas radiales, la televisión. Y yo pienso que a Ruth Fernández no se le ha dado el sitial que realmente ella merece en la historia de la plena.
no solo fue la primera mujer negra puertorriqueña en dedicarse profesionalmente a la música, en ganarse una carrera profesional. Fue la primera mujer negra que cantó en el Metropolitan. Ella tuvo tantas primeras, mujer negra. Fue la primera mujer negra que cantó en un hotel de blancos que ella no podía entrar y ella le dijeron que tenía que entrar por la cocina y ella dijo no, y entró y pasó por el medio de la sala y fue y cantó. Y ella grabó Bomba con la orquesta de Lito Peña, que la orquesta de Lito Peña es muy importante para nosotros porque está la exhibición de César Concepción. Lito Peña se sale de la orquesta de César Concepción y funda la Panamericana en 1952-1954 y entonces empieza a hacer arreglos de bomba antes que Cortijo, o más o menos para la misma época, porque Cortijo en esa época no lo conocía mucha gente. Cortijo se empieza a dar a conocer cuando Ismael Rivera, que empezó con la Panamericana, se cambia a Cortijo. Y la voz de Ismael Rivera, fíjate, cualquier orquesta va para adelante. Pero miren, escuchen ahí a... Y ustedes van a reconocer como una aportación tan fundamental en una composición de ella que ya se ha vuelto folclórica. La bomba, ay qué rica es. El sur, el ritmo coloque pura, no busca tu trigueña, a que baile bomba, bomba puertorriqueña. El lunes salgo para New York, me dicen que hay que llevar todo, el brinco, el frío, a mí no me enferma, si me tocan bomba, bomba puertorriqueña. Pueden buscar esto en YouTube. La cosa es que está todos los elementos, la migración, la cuestión de la bomba, la defensa. Y yo lo que le decía es que de la nada, de ninguna grabación comercial de bomba, de pronto, salen estas cosas con ese nivel de sofisticación, porque los músicos puertorriqueños en general siempre tienen un gran nivel de sofisticación. Y aparte de un buen entrenamiento de oído y callejero, también la gran mayoría de los músicos puertorriqueños tienen una buena educación musical desde el siglo XIX. Hay una investigadora, Ruth Glasser, que escribió un libro que se llama Music in My Flag, que menciona cómo los músicos puertorriqueños siempre tenían ese extra que les permitía trabajar cuando llegaban a Nueva York, porque leían música y muchos de ellos se preciaban de poder leer. Tú le pones una partitura, la primera vez que la veían y te la tocaban. Y eso fue bien importante por la tradición que había en Puerto Rico de bandas escolares, bandas municipales. Hay toda una formación. O sea, y claro, de pronto, de nada, sale esta música con un nivel de sofisticación para la época súper importante. Y volvíamos a algo que les prometí antes. Fíjense que en este disco, Luz Fernández tiene una canción a los Nangobá. A los Nangobá. Es de 45, yo en el año no sé exactamente, pero es en la década del 50. Y esa canción la escribió un tal Benito Nieves, que tampoco sé quién es, y que es interesante esa referencia a Nangoba que ya vimos en Jungham a fines del siglo XIX y en Daubón a comienzos del siglo XX, y que esta investigación se está investigando el compañero de Ponce. Bueno, ustedes saben porque sabían que Nangoba es Baila el negro, baila el blanco, la bomba de Nangoba, baila el rico, baila el pobre, y toda la propiedad. En otros tiempos, señores, bailaba la bomba el negro, los blancos menospreciaban el ritmo del cancanero. Baila el negro, baila el blanco, la bomba de Nangoba, baila el rico, baila el pobre, y toda la propiedad. Me gusta mucho la bomba, papá, porque corre por mi vena la sangre de Nangoba. O sea que ese puente, ¿verdad? Entre esas descripciones del fin del siglo XIX, de ese grupo de negros que se organizaban alrededor de lo que ellos llamaban, se autodenominaban Nangoba, que está en esa tradición oral,
que desaparece, por lo menos en documentos, y luego que aparece en una grabación de este señor, de Benito Díaz, que yo no sé quién es, pero es una de las cosas que quiero averiguar, preparando esta charla, porque me llegué a eso, a ese señor. Bueno, entonces después, pues nada, yo voy a brincar un poco aquí, vienen las familias, que ustedes saben, la portualización, la integración de la bomba a los bares folclóricos nacionales, a inventarse una vestimenta de que había que usar para bailar la bomba en espectáculos públicos, el reclamo de la familia Cepeda de ser custodios de esa tradición, muchas familias también la señora Isabel Albizu Dávila en Ponce, Félix Aldón en Mayagüez, la familia Echeval en Ponce, todo un montón de familias, incluso para nosotros también, la gente de mi generación, y un poco antes, Juan Boria, que iba por las escuelas y se presentaba en las plazas públicas, en las fiestas patronales, y era súper importante, tanto por sus reclamaciones, que ahora pues uno con el saber del tiempo y como van cambiando nuestras conciencias, algunas de esas poesías pues tienen una construcción de la negritud que es primitivista o que es problemática, pero que en su momento pues tuvo su importancia de sacar, ¿verdad?, de ese callejón, de ese espacio de anonimato, ciertas cosas, y uno no puede, ¿verdad?, negar de eso. Por ejemplo, él tiene cosas como esta. Él lo acompañaba a la familia Cepeda. Bien en idea, la fada de mamá, cómo saca la patita para adelante y después dispara. Ay, Dios santo, qué gracioso. La gente me lo va a odiar. Dios te bendiga y te libre de cualquier mala mirada. Venga acá para que lo vea Severiana. Ven acá, ¿verdad que para 9 meses no te puede pedir más? Ay, Poema de Fortunato Descarrondo. Entonces luego pues vienen todos otros temas que no me da tiempo de cubrirlo, y verdad que es Cortijo y su combo, la primera etapa del Gran Combo, que en su repertorio era prácticamente todo bombas y frenos. Luego en la salsa, en la diáspora puertorriqueña, en la nueva trova de Puerto Rico, y los ritmos de bomba y la música jíbara. Pero también es importante mencionar que ha habido todo un renacimiento de la bomba a partir de los 1990. Yo recuerdo en los 80, cuando yo estaba en la universidad, que yo estaba empezando en la universidad, para no encontrar un toque de bomba era bien difícil. Yo me iba con unos amigos en un carro con el vidrio abajo, íbamos por distintos barrios a ver si oíamos los tambores de lejos, y cuando íbamos, ahí debe haber toque, y terminábamos escuchando así, era muy difícil. Luego se empezó a subir y hay un montón de gente que han estado rescatando, ¿verdad?, la bomba. Incluso, no sé si ustedes han notado, algo que yo he notado en tiempos recientes, es que muchos comerciales en televisión están usando ritmos de bomba, desde seguros múltiples hasta el anuncio ese de Natucoco o algo así, una agua de coco que están vendiendo. Si se escucha, son ritmos de bomba que están tocando en muchos de estos comerciales. Y bueno, a veces la gente no se da necesariamente cuenta, mira, están tocando una bomba, pero no se crean, esas cosas subliminalmente hacen su efecto dentro de la mente de uno. Y hay pues batallas, bomba con trovadores, bomba con afrobeat, bomba con hip hop. Tenemos grupos como la Bomba Brava de esta zona. Tenemos gente que, por ejemplo, como bandas de heavy metal, que le meten barriles de bomba, como Puya. A la pintarera, porque una vez más pensaba en oír. Yo el disco más reciente de los maridos, esta canción habla un poquito de cómo a veces se dedican a cariños, a
habla mucho, ¿verdad? Del recorrido de esta música. Tenemos bomba con Afrobeat, también tenemos bomba con trovadores que hacen, esto es importante para mí, pero lo dejo para otro día para ir terminando. Pero quería mencionar por lo menos un grupo que es muy familiar porque ha tocado aquí en la casita. El compañero de Bomba Brava que está aquí, no es lo que tocan. Me aclaras a ver que eso fue en la pandemia, estamos transmitiendo. Y lo que sí voy a terminar, si me permiten, 5 minutos más, es la geografía colonialista, el mundo afrodiaspórico y la bomba. Y es que es importante, y eso es de mi libro que yo escribí, es que de influencias del Caribe en África y África en el Caribe, o sea, los movimientos han sido de ida y de vuelta en ambas direcciones. Ha habido un mundo diaspórico, o sea, nosotros siempre pensamos a África solamente como raíz, y no como que ha habido estos diálogos constantes entre nosotros que influimos allá y ellos nos influyen a nosotros. Es un tema muy largo que no voy a entrar demasiado ahora, pero sí, es que la bomba pertenece a todo un mundo de ritmos parecidos y con diferencia entre sí. Por ejemplo, tenemos, qué sé yo, el Wokà de Guadalupe, el Belé de Martinica, Dominica y Trinidad, el Casecó de la Guyana Francesa, el Carimbó de Brasil, el Sangueo de Venezuela, tumba francesa en Cuba, música ritual haitiana, bullerengue de Colombia y otros, salve de República Dominicana, punta garífuna y muchos más. Y en África también tenemos la Maluyá de la isla de la Reunión, el Sega de la isla de Mauricio, que es Mauritius, y de otras islas africanas del Océano Índico. Por ejemplo, miren este de Guadalupe, del Wokà, y vean cómo el baile se parece incluso también a lo de nosotros. Y ahí se están usando un yembe. Luego tenemos Belé, y miren esto de Casecó, de la isla de Martinica, digo, de la Guyana Francesa. Tiene los mismos elementos, tiene como cuadras, tiene los tambores. Y entonces también, por aquellos ustedes que tocan los tambores, hay varios videos instruccionales en YouTube donde enseñan los ritmos los distintos ritmos de Casecó de Guyana Francesa. Por ejemplo, este es solo para que lo vean por encimita. Gracias a la era digital podemos movernos de nuestro espacio. Ce gâteau du camp se joue sur le plus gros des 3 cantons, donc le plus grave. Cette répétition de 5 coups des... Yo sí les voy a poner un último de esos ejemplos del Caribe, que es impresionante para que lo vean. Este es de la música garífuna. ¿Quiénes son los garífunas? Los garífunas es una cultura que en su tradición oral ellos son mezclas de africanos de África Occidental, de la área del Senegal, con indios caribes. En sitios como Dominica le llaman los caribes negros. La leyenda de ellos es que hubo un naufragio de unos barcos y los caribes salvaron a estos africanos y se mezclaron con la población. Luego se crea esta cultura, que en su idioma se llama Garinano,
Y entonces fueron bien listos diplomáticamente, empezaron a utilizar las potencias coloniales una con otra, negociaban una cosa con los franceses, otra cosa con los holandeses, hasta que Inglaterra se hartó y los deportó a todos y los mandó a las costas de África, digo, de América Central, de Centroamérica, en Honduras especialmente, hasta Nicaragua, Belice. Y entonces están estas culturas ahí y el idioma casi se pierde, pero se salvó gracias a la música. Y recientemente, no hace mucho, hace par de años nada más, murió uno de sus representantes más importantes, Aurelio Martínez, de Honduras, a quien conocí, y también a Andy Palacios de Belice. Hicieron mucho por mantener el idioma de los garífunas. Y ellos tienen que van a ver es Aurelio Martínez tocando. Primero van a ver que usan la guitarra en una canción que se llama África, pero yo lo que quiero es que vean lo que él hace cuando se pone a bailar. Los tambores de los garífunas le ponen una cabulla que hace como un redoble, y hay testimonios orales que en Puerto Rico también al tambor se le ponía ese tipo de cabulla para hacer ese sonidito no puro, ¿verdad? Como una astilla sonando. Un redoblante, exacto. Miren esto. Se murió un accidente de avión. Perdón que lo quité sin querer. Perdón que debían. Entonces, para ir terminando, solamente quiero que escuchen, por ejemplo, como se mencionó tanto el Congo, vamos al Congo, vamos a escuchar algunos ritmos del Congo, vamos a escuchar esta cantante congoleña, se llama Mancia Vila. Escuchen cómo empieza. Je te donne, tu me donnes des soleils de ton cœur. On se donne, des soleils de nos cœurs. Y esa con música y después cambia como holandés. Ay, 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 le soleil. Gezalina mote mananga, le soleil. Ay, 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 le soleil. Yo estoy en comunicación con ella por Facebook, ella tiene Facebook, Mansa en Vidal, la pueden buscar, muy buena gente. Escuchen esto y ustedes después me dicen. Este es de Congo Brazzaville. Es la misma frase que aquí conocemos onomatopéyicamente como frucutá, frucutá. Bueno, pero escúchenlo otra vez. Y para que escuchen en otros timbres, en otros instrumentos, el xilófono que llaman bala o balafón. Y la cora. Pero bien el ritmo del fondo.
Son ritmos que han estado por ahí, alrededor de la diáspora africana, de la cual nosotros culturalmente somos parte, y son movimientos de ida y de vuelta, viajes que van de un lado a otro. Y pues voy a parar aquí, porque aunque tengo más ejemplos de estas otras islas del Caribe, pues yo creo que ya no quiero abusar más de su confianza y quiero darle la oportunidad también a si quieren hacer preguntas o especialmente comentarios o aportaciones. Como les dije, esto es una de las hebras de una investigación, pero realmente esto debería ser una soga con muchas hebras, y cada cual aporta lo que puede. En el mundo académico, los archivos, la música del continente africano es muy fuerte, y pues en esta estamos. Ese es mi libro, que aunque está agotado, me dijeron que iban a imprimir 300 copias más, es posible que esté de vuelta en la librería, donde se estudian las influencias de la música, prácticas musicales desarrolladas en el Caribe desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, influencias de esas músicas en el continente africano. Eso de aquí para allá. Y en el último capítulo, pues entonces vuelve y habla de conexiones más recientes, entonces de África con el Caribe, el capítulo 4. Que es un tema que no mucha gente trabaja, porque siempre pensamos en África solamente como raíz y en una sola dirección. No vemos que realmente pertenecemos a un mundo bien complejo, lleno de conexiones por todas partes. Y si quieren, yo tengo una página para el libro, que pueden ver los ejemplos musicales que se discuten en distintos capítulos del libro. Y también, pues, agradecimiento en la preparación de este trabajo, pues, me beneficié de discusiones con Hugo Viera Vargas y Noel Allende Goitía, que somos miembros del colectivo de estudios musicales de Puerto Rico, junto a Norali Ruiz y a Jaime Bofil. Y también agradezco, pues, a la Casa Histórica de la Música en Calley y en UPR al Museo Pío López y al Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, sin cuyas aportaciones yo no hubiera seguido haciendo teoremas y cosas, quizás no hubiera tenido oportunidad de hacer estos trabajos. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Si quieren comentarios, preguntas, insultos, quejas, sugerencias. Bueno, el estilo que tú dices es un mundo de información. Mi nombre es Sixto Javier Merced Rolón, de aquí de Calle. Soy responsable de traer talleres de bomba aquí en la casita todos los miércoles, todos los miércoles a las 6, están completamente invitadas. En un mundo, o sea, uno puede encontrar mucha congruencia y muchas similitudes en todo, no solamente en África, también en todo Caribe y América. Nosotros mucho fuimos al Caribe colombiano y nosotros hacemos nuestra historia de la música afro-puertorriqueña, y ellos hablaban de su música afro-caribeña y eran misma historia. O sea, estábamos hablando de la misma historia, simplemente en diferentes latitudes. Pero es un mundo todavía por descubrir. Gracias, negro, que lo que he hecho es te voy a pedir las referencias para seguir estudiando primo abajo, y te felicito por tu trabajo. Primero, muchísimas felicidades, Enrol. Para los que no me conozcan, soy Carlos Rodríguez Valentín. He estado aquí vinculado a la Casa Histórica de la Música Callejana, gracias a Andrés Jambó, a Tony Hernández, a Enrol y todos los compañeros. Tenía una pregunta, además de felicitarte por tu presentación. ¿Qué es lo que lleva a que
¿Qué es lo que lleva a que los primeros autores que hayan hecho descripciones de la bomba, en Puerto Rico en el siglo XIX hayan sido extranjeros? Pues no estoy seguro, es difícil de contestar eso, pero es una sociedad jerarquizada, racista, ¿verdad? Jerarquizada por raza y por clase social. Y es probable que algunas de estas prácticas, vemos en Alonso, que es una persona culta, que estudió en España, que pretende escribir un libro sobre estampas de la vida cultural en Puerto Rico, y miren cómo se describe la baile de los negros, que eso no tiene importancia, que los voy a mencionar porque son muchos, pero no se han generalizado, pero a la misma vez que un extranjero los ve a la esquina, pues como que es un malabarismo tremendo. Pero fuera de eso, Carlos, honestamente, pues tendría que ponerme a especular, y mi especulación seguramente no es tan buena como la tuya, sobre ese particular, que eres historiador. Pero a veces pasa que los extranjeros, todos hemos sido turistas en algún momento, hasta internamente, hemos ido a los sitios, nos llaman la atención cosas que para los locales se vuelven invisibles por lo cotidiano o porque pertenecen a otro grupo social en el cual uno no se quiere mezclar. Pero de nuevo, son mis especulaciones, ¿verdad? No puedo saber. Quería abordar un poquito sobre la mirada. Tiene que ver mucho con el contexto social en que la gente vive. Entonces, un extranjero llega a mirar diferencias y uno que está ahí vive las diferencias y las diferencias tienen valores de lo que en la sociedad constituye como algo bueno y lo demás como algo que mejor no le mencionamos. Entonces eso es lo que hace la diferencia, hasta que empieza la mirada más moderna a mitad del siglo XIX, que empiezan la gente de aquí a ir a estudiar afuera y vienen entonces con otra mirada, con otra manera de analizar las cosas, y eso toma tiempo, toma tiempo que puedan valorar las diferencias, porque las ven como una cosa de quién está arriba y quién está abajo. ¿Alguien más? Yo tengo una preocupación, Arcadio Quiñones. Una preocupación es que por ejemplo, en Puerto Rico todavía no podemos entender que la bomba ha sido marginada y ha sido rechazada y reglamentada, y todo lo que uno puede decir en términos de lo que es marginar todo un movimiento musical, pero también humano, cultural y humano. Entonces me parece que también no hemos tenido la oportunidad tampoco de controlar el medio de comunicación para que puedan ser promotores de lo nuestro. Los periódicos de las épocas pasadas, siglo XX, XIX, se encargaban de perseguir más bien a los negros y a todo el que se discrimina, pero no exponer su cultura, ¿no? lo que tiene, sus valores, y no se ve. Pues además ni siquiera reconocían cultura. Como hemos visto las descripciones que yo puse, eran salvajes, eran antropófagos, Alonso siempre en Puerto Rico está en otra parte. Está en Loíza, está en Yarén, está en San Antón, está en estos barrios, y esta es la compañera antropóloga de la Universidad de Puerto Rico, Isardo de López, ha escrito sobre eso. Como siempre la negritura se circunscribe en espacios geográficos, está ahí. En Santurce en este sitio, en Ponce en San Antón, en Arroyos en este barrio, en Puerto Rico en general es Loíza. Fíjense cuántos extranjeros no vienen aquí con interés en nuestra cultura y dicen, yo quiero que me lleven a Loíza. No estoy quitándole nada a Loíza, lo que estoy diciendo es que le estamos quitando al resto del país. Y eso, pues, lo he estudiado distintas personas y es súper importante. Como a nosotros, que a veces se le construye a uno, a veces a uno para sin darse cuenta. O sea, estas ideologías son tan fuertes
son tan fuertes, que son tan difíciles de derrotar. Que mire, yo llevo desde el 2001, octubre de 2001, haciendo un programa sobre música del continente africano. Yo pongo énfasis en los instrumentos de cuerda africanos, porque la gente siempre piensa que en África hay tambores nada más. Pero alguien viene a lavarme el programa y me dice, ay, Eduardo, que esos tambores africanos a mí me encantan. Y yo no he puesto tambores a lo mejor en los últimos 5 programas, ¿me entiendes? Más allá de que están acompañando, yo destaco la cora, el arpa, el violín, el instrumentos de cuerda, porque están todos unidos en una práctica musical. Ellos no separan el tambor del instrumento de cuerda, pero la gente todavía no lo ven. No lo ven y se sorprenden. Digo, ¿por qué tú estás interesado por África? ¿Por qué es tan extraño que un caribeño que participa de la vida diaspórica se interese por el continente africano? ¿Por qué no? Porque el continente africano es otra cosa, es como que no. Bien, compañera. Buenas tardes. Primero felicitarte, de verdad. Excelente. El comentario. Yo estoy terminando una tesis doctoral que mi objeto de estudio son las comunidades virtuales de los encuentros de bomba en Puerto Rico. Contemporáneo a partir de ahora del 2020, post pandemia. Mariel, nos conocimos en los PR. Quiero que sepan que eso es real. Lo que usted trae aquí hay un caballero hablando de los medios de comunicación por aquí. En efecto, Arcadio, no sabes el mundo que hay virtual, que está conectado y que la gente intergeneracional en diversas edades se está conectando, no solamente sustituyendo, porque la gente va a los encuentros, pero la parte virtual es bien importante porque nos están viendo en Tokio, nos están viendo en África, nos están viendo en Cuba, nos están viendo en varios sitios, en Argentina, y ya esto se fue de las manos, esto rompió, como dicen los muchachos, así que yo la voy a terminar y yo creo que va a ser una gran aportación de este espacio, porque esto es más grande de lo que estamos haciendo. ¿Alguien más? Tengo otro comentario que es sobre lo que mencionaron recientemente, lo que mencionó lo de la previsión de la bomba. Yo pues, hice mi tesis de maestría en historia. Uno de los aspectos que se mencionan es el panafricanismo en Puerto Rico, y una de las cosas que se menciona es un toque de bomba que hubo en un club exclusivo en San Juan en 1922, precisamente cuando la bomba todavía estaba prohibida. Y entonces, pues, entonces fue un evento que se le acusó al Partido Republicano de haberlo organizado, etcétera, porque había integrantes del Partido Republicano en la directiva de ese club. Pero en síntesis, a lo que voy es que generó un escándalo no solamente en la prensa, sino a nivel de la opinión pública y de la opinión publicada, entre ellos en el Partido Socialista puertorriqueño y el Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantin. Y entonces la pregunta es, hay autores como por ejemplo Juan Flores que mencionan que la plena a principios del siglo XX se convirtió en la música de protesta del movimiento obrero. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué juicios de valor o qué preferencias existían dentro del movimiento obrero hacia la plena en lugar de hacia la bomba? Eso es difícil, pero la plena también tiene ciertas características musicales que la hacen una música portátil, fácil de caminar con los tambores, y es más fácil de... Las letras, todo es mucho más fácil de incorporar a una manifestación. Pero de todas maneras, el incidente que él menciona no analiza muy bien en su tesis, es los unionistas, ¿verdad? El club de los unionistas. El Union Club. Era un grupo de personas de la burguesía, no eran extranjeros, pero extranjeros que estaban en Puerto Rico y miraban ese entonces y había integrantes del Partido Republicano que estaban en la directiva de eso. Exacto. Entonces, la cosa es que en esa época, usted sabe, el jamaiquino Marcus Garvey, que estaba organizando una asociación de negros, incluso que llegó a comprar barcos para que algunos
los afrodescendientes regresaran a África, Sudáfrica y distintos sitios, se trató de organizar en Puerto Rico un capítulo de eso y ese escándalo un poco afectó la organización. En su tesis que él la va a publicar, se tituló algo así como la construcción de la afropuertorriqueñidad. No es el título exacto, pero eso está en el título. En cualquier caso, Carlos Rovira, además es un gran guitarrista, un buen muchacho, bien versátil, un gran historiador, buen músico. ¿Por qué tú crees, Héroe, que en Puerto Rico han desvinculado los instrumentos de cuerda de África, ¿verdad? Porque ponen 4 tiples o yomoa como elementos europeos, cuando en realidad también en África hay unos instrumentos muy parecidos? Y segundo, porque también desvincularon esos instrumentos de cuerda de los tambores de bomba. Bueno, eso sí que es un tema que es otra charla compleja. Yo acabo de terminar un artículo sobre eso, bastante largo, y también en el libro que nosotros publicamos en inglés, Made in Puerto Rico, pues yo hablo de eso en el capítulo que me tocó a mí, que es de la música puertorriqueña del mundo afrodiaspórico. Es una construcción que se hizo desde el siglo XIX y especialmente a principios del siglo XX, cuando invaden los norteamericanos, sacan del poder social a una clase de descendientes de los hacendados que tenían el control y empiezan a construir una imagen idílica, un recuerdo de lo que era supuestamente la colonia de Puerto Rico bajo España, que incluso influyó en el Partido Nacionalista de Pedro Albizu, que construyen una hispanidad sin problema, a la cual uno debe emular, y construyen este pasado que no existe. Entonces se construye la figura de un jíbaro con unas ciertas características étnicas, blanco, con ciertas características que no corresponden a la realidad. Hay una compañera que se llama Liliana Guerra que escribió todo un libro sobre toda la demografía y las mezclas raciales que constituyen el campo en Puerto Rico, tanto los campos del centro de la isla como los de las costas, ¿no? Y los movimientos internos de muchos obreros que iban de lado a lado. Entonces se construye una imagen donde los instrumentos de cuerda representan, si lo vieron en la referencia que puse, no bien fácil porque quería avanzar, de Pedreira, pero que habla pues de la guitarra española y cómo de ahí sale nuestro cuatro, nuestra bordonúa, nuestros tiples, y se construye una hispanidad blanca, que además eso de por sí es problemático porque la España que coloniza este lado del mundo es multiétnico. O sea, el mundo del sur de España, el mundo andaluz, ha sido descrito por muchos investigadores como el mundo afro-andaluz. ¿Me entiendes? Es un tema tan largo. Lo importante es que esos ideólogos construyen ese pasado blanco para borrar nuestras conexiones con el resto del Caribe. Ya lo vimos como lo inicia, por lo menos en un libro, Manuel Alonso. Pero eso se siguió repitiendo y se consolida en lo que Liliana Guerra llama los jibaristas, a principios del siglo XX, que construyen una cultura jíbara mítica que realmente no existe así en la realidad. Y entonces, por ejemplo, es bien interesante, como usted tiene en la música jíbara, no tiene un aguinaldo como de los cobeños. Tiene la misma frase rítmica y llevada a un plano melódico del lenguaje puertorriqueño, lo que conecta a nuestros instrumentos de cuerda, y esto es un tema de voz pero no da tiempo de cubrir, conecta nuestros instrumentos de cuerda con nuestros tambores y viceversa. Y en este artículo que yo acabo de escribir, que se los puedo enviar si me escriben en el correo electrónico, les envío una copia, es una práctica, una estética musical en muchas culturas africanas, donde tú pasas frases del lenguaje hablado a los tambores parlantes, que emulan el lenguaje hablado. Tú tienes instrumentos de cuerda que imitan tambores, tú tienes tambores que imitan melodías, o sea, ritmos de tambor que no se conciben solamente por una función rítmica percusiva, sino también por una función melódica. Tú tienes tambores en África que cantan y hablan, y el que no conoce el idioma tonal de Chui, por ejemplo, en Ghana, o el Bobo, o el Yoruba. El Yoruba es un idioma fuertemente tonal, tiene 3 tonos. Y entonces, tú puedes decir las mismas sílabas, pero si usas una sucesión de tonos distintos,
cambia el significado. Por lo tanto, los instrumentos emulan ese lenguaje hablado y los instrumentos hablan y cantan y la gente los entiende, cosa que nosotros hemos perdido porque se pierde esa memoria. Pero tan es así que tú no puedes traducir una canción. Hay reportes cómicos, por ejemplo, de himnos protestantes europeos que los traducían a idiomas locales en el afán de la colonización y la indoctrinación cristiana, que te traducían himnos protestantes a idiomas locales, pero no prestaban atención, mantenían la misma melodía y lo que la gente estaba entendiendo era, por ejemplo, hay un ejemplo del Congo, que era en el cielo no hay bicicleta. Porque ellos te mantienen la misma melodía del himno original, pero te lo traducen literalmente al idioma local, pero no le cambian la tonalidad, la sucesión de tonos, y la sucesión de tonos tiene un significado intrínseco. Por lo tanto, hay en este artículo, pues yo hablo un poco de todas esas cosas y establezco cómo, por ejemplo, en Puerto Rico, en el área sur, en la Junta, que hay instrumentos, recuerda, como que descubrió Cacho Montalvo, que es un músico, tremendo guitarrista de Puerto Rico. Él descubrió algunos tiples que tienen una cuerdita más corta, le llaman el tiplón, el tiple con macho, y esa cuerda más corta está presente en el banjo, que además el banjo se originó y se inventó en el Caribe antes que llegara a Estados Unidos, y está conectado con toda una familia de instrumentos de cuerda de África. Y los más se caracterizan por ser instrumentos como ovalados con tapa de cuero. Esos instrumentos uno los ve ya en la España mora del siglo XIX, siglo X, hay descripciones, hay iconografía, imágenes donde uno ve esos instrumentos con tapa de cuero, porque esa España la coloniza, o por lo menos entre lo que llamaban los moros, pero los moros son principalmente del norte de África y tienen conexiones con el sur del Sahara. El Sahara es como un mar. Ha sido, toda la orilla del Sahara ha sido como puerto, lo que es para nosotros el Caribe, el Atlántico, para todas esas culturas era el Sahara. Es un tema fascinante, pero sin embargo aquí pues se construye de manera simplista para justificar una sociedad jerarquizada en raza y en clases sociales, una imagen de una hispanidad que no corresponde a la realidad y que incluso muchos investigadores e investigadoras en España han sacado documentales y cosas sobre el legado afro en Sevilla, por ejemplo, en todo el sur de España, que era justamente la gente de España de la cual nosotros descendemos también. No sé si eso te contesta, pero es demasiado. Bueno, gente, si no hay nada más, pues les agradecemos nuevamente su presencia. Pueden invitar a poner la próxima actividad. Hay opiniones que lo van a decir. Bueno, antes felicito al profesor por la presentación tan ilustrativa y instructiva sobre este tema. Varios anuncios. Tengo la lista de asistencia para aquellas personas que no la firmaron, ¿verdad?, cuando comenzamos. Y también les entregué unas hojas de evaluación. Si necesitan para llenarlas, pues tengo aquí. La próxima conferencia está pautada para el sábado 12 de julio, aquí mismo en la Casa Histórica de la Música. Van a estar José Manuel Cepeda hablándonos sobre la bomba de cangrejos, la bomba cangrejera, y el doctor Jaime Pérez hablándonos sobre el cementerio de Villa Palmeras y su conexión, ¿verdad?, con la historia de cangrejos. Esto, como comenté al principio, es parte de un ciclo de conferencias que están acompañando como programa público y educativo una exposición que se va a presentar próximamente en el Museo de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, dedicada a las visualidades afro-puertorriqueñas en el cartel de Puerto Rico. Así que espero por allá. Mira, una cosa, perdona, que el compañero le había levantado la mano y después varias gente se le adelantó y yo no quiero que de pronto me acordé. Voy a levantar la mano, perdona, disculpa. Y de pronto otra gente habló y a mí se me pasó volver. Y ahora te vi y me acordé. Buenas tardes a todos. Les felicito, profesor. Quiero hacer José Malavé, mi esposa Vilma Ramos, callellana. Yo soy del pueblo de Mayagüez. Dos comentarios. Cuando usted estaba hablando sobre la Milta Silva, que grabó Milta Silva, que grabó
Salambo del doctor Julio Roque. En el 39, yo creo que fue, inclusive, aunque no se usó tambores, fueron instrumentos de cuerda, sentó las bases para abrir en la mujer un espacio grande en la música puertorriqueña en el 39. Otro comentario es que eso a Mirta Silva le abre las puertas a la Sonora Matancera. De ahí es que a Mirta Silva le decían no la tocadora de bomba, sino la palabra no me sale, la cumbanchera. Es como una cumbanchera. ¿Ves? De ahí que le abren la puerta. Otro comentario que le quería hacer, perdone que ya estamos hasta el último, terminando la profesora su conferencia, es de que la primera plena que se graba, que se difunde como protesta, es A lo que llama, escrita por Ramón Rivera Lez, el papá de Mon Rivera. Mi mamá, yo soy del pueblo de Mayagüez, de un barrio, mi mamá trabajaba en los talleres de los Mameri, del papá de Gilbert Mameri. Y habían 3 personas que tenían talleres allá, el papá de Gilbert Mameri, John Vidal, que son los dueños de la tienda, Humberto Vidal, y de La Gloria. Toda La Gloria en Puerto Rico, gente de dinero, que tenían talleres de costura, de guantes y de pañuelos. Mi mamá trabajaba allí. Otra que tenía taller era María Luisa Arcelay. Pero María Luisa Arcelay tenía un taller, pero era a la misma vez, fue la primera senadora en Puerto Rico, pero la comisión que le dieron en el Senado de Puerto Rico fue la de comercio. Era lógico de que ella abogara las leyes comerciales por el taller que tenía. De ahí entonces la plena a lo que llama. Muchas gracias. María Luisa Arcelay, me colgaba no olvidar. Dice la planchadora que si no hay plana no planchan más. Pero pues muchas gracias, de verdad podemos seguir, porque aquí está mucha gente que sabe muchas cosas y muchas gracias.